Dios no es el Dios de la Escritura. Encontramos gente viviendo en pecado deliberado, haciendo cualquier cantidad de diabluras, pero yo tengo mi Dios. Diga conmigo, Dios a la medida. Y eso es lo que pasa cuando alguien pierde el amor. Eso es lo que pasa cuando alguien pierde el hambre por Dios. Crea un Dios a su medida. Y hay gente haciendo y deshaciendo, pero Dios sabe. Ese no es Dios. Conocido gente siendo y metido en cuanto negocio ilícito, en cuanto negocio corrupto y de un montón de cosas, y entonces, ay, que Dios me bendiga el negocito. Porque cuando se pierde el hambre por el verdadero Dios, usted crea su propio Dios. Crea un Dios a su medida. Y entonces hay quien tiene dos, tres mujeres, 2, 3 maridos. Y dice, que Dios me lo bendiga. Diga conmigo, Dios es a la medida. Yo quiero que en esta mañana usted defina y decida cuál es el Dios que usted dice tener. Porque el pueblo de Israel creó un Dios a su propia medida y las consecuencias fueron terribles. Vamos al libro de Éxodo, por favor. Capítulo 32, verso 1 al 4. Rápido. Leamos aquí todos juntos. Dice la Escritura: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate. ¿Cómo le dijeron? Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Siguiente versículo, por favor, rápidamente. Y Aarón les dijo, escúcheme, mire esto: apartaos zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a Aarón. Siguiente versículo, por favor, el número 4. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio, esta palabra es determinante, ¿y les dio qué? Vamos, diga conmigo, les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fusión. Entonces dijeron a Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Le dije que mencionara la palabra forma. ¿Por qué? Porque cuando la gente pierde el hambre por Dios, comienza a darle forma a su propio Dios. Y creemos que el Dios que tenemos se baja a nuestra condición de desobediencia, de pecado, porque formamos a ese Dios a nuestro propio deseo y a nuestra propia necesidad. Porque cuando alguien pierde el hambre por Dios, la forma de ese Dios ya no comienza a satisfacerle y tiene la necesidad de transformarse y hacerse un Dios de acuerdo a su propia necesidad. Por eso es que logramos ver que hay gente que le cuesta aún servir al Señor. Yo quisiera servir al Señor, pero Dios sabe que no le puedo servir. Un Dios hecho a su forma. Cuando Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu espíritu. Ahora escúcheme. Esto yo se lo digo. Particularmente yo no quisiera predicarle, ni enseñarle, ni decirle esto a usted. Porque escúcheme,
Yo soy tan humano como lo es usted. Soy tan débil como lo es usted. Pero eso a mí no me debe delimitar si tengo el privilegio de hablar de ese Dios que está en la Escritura, que tenga que decirle que no podemos estar formando dioses de acuerdo a nuestra propia necesidad. Porque hay quien pueda querer tomarlo personal y viste, el pastor lo dijo por mí. No, lo dije por usted, por el que está a su lado, por el que está adelante, por el que está atrás, por el que está aquí y hasta por el pianista que parece santo. Lo dije por todos los que estamos aquí. Porque no podemos estar creando dioses a nuestra propia necesidad y a nuestra propia imaginación. Y estar haciendo cosas incorrectas y pensar que vamos a tener la bendición del Señor. Señor tu Dios amarás con toda tu mente, tu espíritu y con todo tu corazón. Usted sabe la cantidad de gente en el mundo que se ha hecho dioses a su necesidad, dioses a su manera, dioses a su propio estilo. Y el eslogan de la religión es que Dios sabe, es que Dios me entiende. Tengo 4 y 5 maridos, pero Dios me entiende, que los amo a todos y todos me caben aquí en el corazoncito. Dios de acuerdo a su medida. Un Dios de acuerdo a su necesidad. Fornico, adultero, miento, conspiro, levanto falso testimonio. Pero mi Dios sabe, mi Dios me entiende. Un Dios que usted creó de acuerdo a su necesidad. Ese no es el Dios de la Escritura. Ese es un becerro que usted ha creado. Es un becerro que usted, escúcheme. Y después que Aarón, y esto nos habla también de un liderazgo mediocre. Esto me habla de un liderazgo, y escúcheme porque voy a hablar de todas las instancias del liderazgo. Ustedes no están diciendo amén ahorita. Pero si yo te hubiera venido a decir que ese Dios que tú tienes te va a prosperar y te va a bendecir, tú te pararas en la silla y dijeras amén. Porque hay muchos que ese es el único becerro que tienen. El Dios que te va a bendecir sin importar tu nivel de obediencia. Yo tengo 2 opciones como su pastor, como su predicador o como lo que usted quiera llamarme. Si usted viene aquí, yo tengo la única oportunidad de una vez a la semana por 40 minutos, 45, 30 de poder influenciar en su mente. Escúcheme. Y Aarón nos habla de un liderazgo débil. Un liderazgo que trabajaba en función de lo que el pueblo demandaba. El pueblo le dijo: Aarón, Moisés se está tardando, ¿por qué no nos haces un dioses que vayan delante de nosotros? Inmediatamente, escúcheme, porque Aarón prefería tener al pueblo tranquilo, aunque tuviera incómodo a Dios. Escúcheme, pero usted dirá: pero eso era para Aarón, que él era el director mientras no estaba Moisés. Pero es que usted es Aarón en su casa. Y hay muchos de ustedes que prefieren tolerarle y soportarle cosas a sus hijos que están mal hechas, con tal de que el muchachito, que el guirrito no se enoje. Y hay muchos que a causa de desobediencia tienen paz en la casa. Escúcheme, en mi casa va a haber guerra con tal de tener agradado a Dios. Porque hay mucha gente que pagan la paz a un precio demasiado alto. Hay gente que porque no, para que la doña no se enoje, vamos a dejarla que ella haga todo lo que quiera. Para que el Señor no se enoje, vamos a dejarlo que él haga lo que él quiera. Para que los hijos, te conviertes en Aarón.
Ay, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿A qué Jehová? ¿A qué Jehová? A uno que usted se ha inventado. Porque le llama a Jehová, pero en sí lo que es un becerro. Y usted creó de acuerdo a su propia necesidad y de acuerdo a su medida. Ay, es que los muchachos se van a poner demasiado. Ay, no, yo para que, no, yo para que no se me ponga la cosa, yo para que no se me ponga rebelde. No, yo le dejo que haga lo que quiera. No, yo para que el marido no se me vaya a beber, mejor que se emborrache aquí. Más bien yo le sirvo de mesera. Ay, yo para que no se vaya a Jurer, mejor me le pongo aquí como en Jurer, yo aquí en la casa. Entonces tus hijos comienzan a ver el alcoholismo algo normal. ¿Alguien me puede decir amén esta mañana? Aunque sea por cortesía. Este es el momento en el que tú dices: ay, si tan solo el aguacero me hubiera detenido, yo no hubiera venido a escuchar todo lo que me están soltando en esa mañana. Ay, entonces para tener a la señora tranquila en casa, entonces hay que dejar que la señora haga lo que ella quiera. Porque si no, la señora se pone brava. Se despierta el Jezabel que lleva adentro. Hermanas, ayúdenme, díganme amén. Ustedes siempre me dicen amén. Hoy no me van a decir amén. Ella escuché una voz femenina de atrás que me dijo amén. Dios es a la medida. Dios es de acuerdo a la necesidad. No es Dios, iglesia. Es un becerro que usted y yo hemos construido. Y en cualquier lugar donde usted sea Aarón, que usted sea el líder, tiene que entender que su función será agradar a Dios. Tu función será agradar a Dios. Y eso te va a costar. Desagrades a mucha gente. Tú agrada a Dios. Tú agrada a Dios. Si a sus hijos usted le permite cosas incorrectas de pequeño, cuando lo tenga que ir a ver en una corte donde un juez lo está acusando, no vaya a derramar lágrimas de cocodrilo. Porque hay padres que le permiten a sus hijos cosas, tienen que permitírselas. Ay, Dios sabe, no. Dios no sabe de eso. Deje de idealizar ese Dios. Ah, no, pero mis hijos son mi herencia. Sí, son tu herencia, que has malgastado y has mal utilizado. Si usted a sus hijos le permite cosas que no se las tiene que permitir, que están incorrectas y que usted quiere taparlas, no vaya a llorar el día que vaya a tener que ir a una correccional, recogerlo. Si usted a sus hijas le permite cosas que no tiene que permitirle, después no vaya a andar diciendo: no, yo no soy abuela, yo soy tía, dicen. No las hacen abuelas temprano. No, él no es mi nieto, es mi sobrino. Ya sabemos que eres abuelita. No le permita a sus hijas cosas que no tiene que permitirle. Porque todas nuestras acciones tienen consecuencias. Todas nuestras acciones tienen
Dios sabe. Un Dios a la medida. Cuando alguien tiene hambre por Dios, su deseo es que su Dios sea el Dios más parecido a la Escritura. Cuando alguien tiene hambre por Dios, cuando alguien tiene deseo y necesidad por Dios, su intención y su deseo es que el Dios que adora, es que el Dios que sirve, sea el Dios que más se parece al Dios que aparece en la Escritura. Lo que pasa es que hoy en día te han vendido la falsa idea y la falsa imagen de tantos dioses. Porque el evangelio es muy comercial hoy en día. Donde tú eres el producto. Para mí fuera más fácil como Aarón decirte: vamos a hacerte el Dios que tú dices, un Dios que te tolera tu pecado, vamos a hacértelo, te lo construimos. Para mí fuera mucho más fácil. Ese mensaje tiene más popularidad, pero no tiene la bendición de Dios. Y si usted entiende que usted lo que ha estado creando es un becerro, usted ideó y usted creó a su propia imagen, a su propia necesidad, sacrifíquelo hoy. Y que su Dios sea el Dios de la Escritura. Que su Dios sea el Dios que está en la palabra del Señor. Que su Dios sea el Dios que es amor, pero que más abajo también dice es fuego consumidor. Y el Dios de la Escritura, ese será mi Dios. El Dios de la Escritura, ese será mi Dios. Demasiada gente con dioses a su medida. Demasiada gente poniéndole requisitos. Escúcheme, hay gente que parecen que el Dios fuera ellos y que Dios fuera su sirviente. Yo sirvo al Señor cuando yo puedo, un Dios a tu medida. Porque Cristo no se entregó si Él podía, Él se entregó. Él murió, Él se inmoló y con su inmolación te dio salvación eterna. Dios es a la medida. Segunda característica de una persona: que pierde el amor por Dios, pierde su pasión, pierde su hambre por Dios. Su mente se llena de razonamiento. Y es cuando el ser humano, cuando el evangelio, cuando el cristiano, cuando el creyente comienza a razonar absolutamente todo. Y el razonamiento se va por encima de su fe. Yo le voy a decir algo. En el reino, usted nunca podrá alcanzar algo si su razonamiento está por encima de su fe. Porque en el reino la mayoría de las cosas no tienen una percepción lógica ni razonable. ¿Qué es el razonamiento? El razonamiento es el proceso intelectual y lógico del pensamiento humano.
El razonamiento entrega argumentos sobre las conexiones mentales incurridas que justifican un determinado pensamiento. La palabra razonamiento viene del latín ratino, que significa razón, junto con el sufijo iento, que indica el resultado de algo. En filosofía, el razonamiento está íntimamente ligado a la lógica. El razonamiento usa la lógica para crear un proceso intelectual con las premisas o datos ya conocidos y comprobados para deducir o inferir datos que no son conocidos con el fin de llegar a una conclusión. A esto se llama razonamiento lógico. Mire lo que dice la Escritura en el libro de Romanos, por favor. Capítulo 1 y el verso 21. Léalo aquí conmigo. Dice: pues sabiendo que conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron ¿en qué? En sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Mire lo que dice la Escritura. Por el razonamiento. Y hay algo interesantísimo aquí. Un pueblo que conocía a Dios. Porque hay mucha gente que conoce a Dios, pero su razonamiento los ha hecho que se entenebrezca su corazón y ya no le glorifiquen como tienen que glorificarle. Por eso es que la gente, escúcheme, la gente que lee la Escritura con una mente de inteligencia generalmente nunca cree lo que lee. Porque la Biblia no necesita inteligencia para ser entendida. La Biblia necesita fe para poder ser disfrutada. De cuando en cuando, apláudele si le quiere aplaudir. De cuando en cuando hay gente que usted ha visto que dice: ay no, es que yo no entiendo nada en la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque tú vas a la Biblia con razonamiento e inteligencia, pero cuando tú vas con fe, entonces la Biblia produce vida en ti. La palabra del Señor produce vida en ti. Y escúcheme, y dice la Escritura: y por el razonamiento, este pueblo que conocía a Dios terminó no adorándole, no glorificándole y no exaltándole. Porque cuando alguien pierde el hambre por Dios, el común denominador es: no tengo necesidad de adorarle, no tengo necesidad de exaltarle, no tengo necesidad de honrarle y de bendecirle. Usted sabe la cantidad de gente que domingo a domingo pasan por la iglesia, pero no glorifican a Dios, porque su razonamiento le ha entenebrecido el corazón. Porque tu razonamiento le ha cerrado la puerta al Espíritu para que bendiga tu vida. Porque el que razona todo el tiempo anda pensando más allá de lo que tiene que pensar. Me encanta la gente en la Escritura que no analiza ni razona la Escritura, cree la Escritura, cree la palabra del Señor. Hay gente que siempre tendrá un espíritu de razonamiento y nunca va a poder ver a Dios. ¿Por qué? Porque tu razonamiento te ha entenebrecido el corazón. Póngase de pie en esa mañana, por favor. Si usted tiene que sacrificar el becerro que usted ha creado, si usted tiene que destruir esa idealización que usted ha creado y ese Dios que usted y yo hemos inventado, quiero decirle que no podemos llegar muy lejos con un Dios inventado y hecho a nuestra propia
hecho a nuestra propia imagen y hecho a nuestra propia semejanza. Cierre sus ojos e incline su rostro por un instante. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús,